ahí. Ahí estamos, ¿no? Ahí está. Bien. Estamos. Vamos arrancando. El primer panel del día. Estamos con Karina Mariani, presidenta, directora de Relaciones Institucionales del Club de los Viernes. Estamos con Darío López Pérfido, vicepresidente de Mejorar. Estamos con Agustín Spachesi, presidente del Partido Libertario. Y estamos con Victoria Villarruel, presidente de la Fundación Celtic. Muy bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. La temática de este panel va a ser abocada a lo que es política nacional y el actuar tanto del gobierno como de la oposición ante la crisis del coronavirus. Decían ustedes cómo empezar a conversar, la idea es que sea lo más natural posible y más tranquilo para que a todos se les lleve bien ameno. No sé si querés empezar vos, Cari. No. ¿No? Bueno, hago que toca, ¿eh? Y que toca. Sale, Spachesi. Dale, Spachesi tiene ganas de hablar. No, Agustín. un poco como para arrancar y romper un poco el hielo. Realmente Argentina es un país que ha normalizado la demencia. Justo antes de que salió el vivo, estábamos charlando con todos los muchachos aquí presentes. El dislate al que ha llegado un gobierno que se siente a negociar con un asesino serial las condiciones en las cuales van a estar presos después de haber incendiado y destruido un penal, digamos, una locura. Pero de la mano de eso también hay cosas mucho más profundas, ¿no? Hemos visto toda una clase empresarial en Argentina o una gran parte de la clase empresarial argentina guardar un silencio espantoso frente a atropellos a la propiedad de una envergadura que yo la verdad no había visto. Soy una persona de intermedia, tengo 45 años. Vemos un listado de precios máximos vigente y vemos cómo se está desabasteciendo en los supermercados como fruto de esa política totalmente errada. Nosotros en Córdoba estamos haciendo una medición del listado de precios máximos. Cuando arrancó el sistema teníamos un faltante de 5% de esos productos, hoy ya estamos en torno al 22, al 23%. Parece que ninguno de este gobierno nacional leyó 4.000 años de control de precios, cómo no combatir a la inflación de precios y salarios. Vemos un desastre en política internacional también. Lo que pasó ayer a nivel Mercosur tiene una gravedad no solo política, institucional para la República muy importante. O sea, nos estamos privando de lo que puede ser un tratado de libre comercio, el más importante de la República Argentina. Realmente es muy preocupante ver cómo la sociedad está sintiendo a la destrucción de valores que para nosotros son fundamentales, ¿no? De la libertad, de la propiedad, y cómo estamos empezando a alinearnos en política exterior de manera muy errónea. Así que no sé si alguien quiere continuar, quiere profundizar. Sí, Darío, ¿querés profundizar? Agustín, yo lo que veo es que el único que tenía plan en la Argentina, un plan concreto, era el kirchnerismo. El kirchnerismo venía con este plan, y a tal punto venía con este plan que el coronavirus no los paró. O sea, porque uno podía esperar que decís, bueno, yo vengo con un plan, viene una epidemia mundial, todo el mundo está con esto, hay que resolver esto, postergo mis planes. El kirchnerismo no postergó ningún plan, es muy curioso, porque yo veía un video de Victoria que hablaba, por ejemplo, de que el secretario de Derechos Humanos pide por la libertad de Ricardo Jaime. Ricardo Jaime es un tipo que ni merece la atención, digamos, era un valijero, era un tipo que cobraba las coimas en un edificio, cruzaba para llevarle una parte de las coimas, para llevarle las coimas a Néstor, él se quedaba con una parte y se compraba barcos y esas cosas, motos que le gustaban, o sea, no tiene ninguna relevancia política. Y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el tipo está preso además porque, está bueno explicarle esto a la gente, pero en una causa admitió haber cobrado coimas, o sea, hizo un acuerdo judicial admitiendo que había cobrado coimas, y la otra causa por la que está condenado es la del accidente de Once, la de la tragedia ferroviaria de Once. Y los tipos no se alteran, no dicen porque estamos en coronavirus, disimulamos y no hacemos esto con Jaime. Lo hacen sin ningún problema. Lo hace un tipo que es secretario de Derechos Humanos, Pietragala, que tiene una trayectoria como nieto
recuperado y no tiene ningún empacho en mandar una carta a la justicia, con lo cual muestra que los tipos tenían clarísimo el plan. Lo del Mercosur, que vos decís, Agustín, es clave. El Mercosur estaba cerrando acuerdos de libre comercio con Singapur, Canadá y algún otro. O sea, Singapur y Canadá son países ricos, con un mercado interno fenomenal. ¿Qué mejor le puede venir a una Argentina quebrada, a los empresarios argentinos, tener una apertura de mercado con países ricos como Singapur o como Canadá? Bueno, fantástico, pero no ve, el kirchnerismo no tiene esos planes. El kirchnerismo tiene el plan de cerrar la economía, de manejarse con Cuba, Venezuela y China, a lo sumo, ya ni siquiera Rusia. Irán, no te olvides. No te Irán, olvides de Irán, Irán, que son fundamental. Y es muy impresionante porque yo creo que la clase política argentina, el resto está perplejo, porque todos tienen como un mínimo de discreción, dicen como, che, ahora hablemos todo el tiempo del coronavirus. O sea, los kirchneristas no hablan del coronavirus, lo dejan a Alberto Fernández hablando de eso y hablan de un plan. Hoy la ANCAP sacó una resolución de que las empresas aéreas no pueden vender pasajes ni aunque lo vendan para febrero del año que viene. O sea, bueno, están encerrando, o sea, en todo sentido, están cerrando la economía, cerrando las fronteras, dejando, o sea, es muy admirable cómo esta ideología, digamos, este chavismo, castrismo latinoamericano del que están, del que se ha hecho carne dentro del kirchnerismo radical, tiene una sola agenda, y la agenda la lleva a muerte, pase lo que pase con el coronavirus. Les agrego un detallecito que es el tema de la censura. No se olviden que de todo esto, los tipos vienen amenazando ciberpatrullaje, control de redes, la pauta que están poniendo. Afortunadamente hay que mantenerse, digamos, lo más alejado de los medios masivos posible, porque es una locura, es un traca, ametrallar sobre el mismo tema, lo mismo, desinformar, agarrar a un enemigo, el surfista, la señora que sale a tomar sol, cualquiera, y se terminó el periodismo y la denuncia en Argentina, pero se terminó, totalmente. Sí, también creo que es importante mencionar algo que lo que vimos ayer en el motín de la cárcel de Devoto también tiene que ver con una reacción con la que podemos o no estar de acuerdo, pero es una realidad que el hecho de que Pietragala haya presentado un pedido por Ricardo Jaime, Vudú, Delía, Martín Báez, etcétera, rompe con el principio de igualdad ante la ley. Entonces, esto va a pasar no solamente en Devoto, va a pasar en el resto de las cárceles, en mayor o en menor medida, con mayor o menor virulencia. Exacto. Hay 3.000 pedidos. Imagínate, vos tenés gente que tiene condenas a 5 años, como por ejemplo, o a 6 años, como es casi la de Vudú, y vos te encontrás que el tipo está en prisión preventiva porque tiene tal vez condena no firme, y se come toda una situación en la cual tal vez tiene más edad, tal vez tiene enfermedades preexistentes, pero le deniegan la prisión domiciliaria en razón de la pandemia de coronavirus exclusivamente, ¿por qué? Porque no es kirchnerista o no es amigo de los que están en el poder. Entonces, lo que vimos ayer es una consecuencia directa de lo que está pasando en este país, que es el doble estándar que el kirchnerismo sostuvo desde el minuto que Néstor llegó al poder, que es para los amigos todo, para los enemigos nada. Y para el resto de la población, nada tampoco. Entonces, vamos a ver este tipo de situaciones de violencia en forma constante. Ya se está viendo, lamentablemente, el desabastecimiento en los supermercados. Con lo cual, esta extensión de cuarentena que se avecina por parte del gobierno va a acentuar más una situación de parate económico que el país no se puede permitir, porque no estamos en un país donde su economía está saneada y sus instituciones funcionan correctamente. Y si a eso le agregás lo que está pasando con el Mercosur, donde el Congreso no emite palabra, donde ninguno de la oposición está diciendo absolutamente nada de todos los avances a las libertades individuales y a los intereses del país. Digamos que el Congreso no necesita... La oposición no necesita que esté funcionando el Congreso para unirse, para emitir una opinión, para pronunciarse frente a esto, para negar, para directamente decir, no lo apoyamos, vamos a luchar contra esto, vamos a presentar amparos.
no lo están haciendo. No se pueden amparar en, no nos llaman, no dejan funcionar el Congreso. No dejan funcionar el Congreso, funciona lo mismo. No o sea, pero aparte, a ver, no funciona el Congreso, pero los sueldos se pagan igual, entonces, sí, ¿cómo es la cuestión? Bueno, por supuesto, eso nunca se va a modificar. Lo que pasa es que también la oposición, yo lo que veo es que hay gente de la oposición que se expide, pero son se expide como ahora se empieza a ver, digamos, la falta de las distancias que hay ideológicas dentro de Cambiemos. Son voces aisladas. Por el cambio. O sea, hay tipos que se expiden individualmente y lo hacen muy bien. Waldo Wolf estuvo hablando de todos estos problemas todo el tiempo, Fernando Sánchez también. Hoy leí una cosa muy buena de Facundo Suárez Lastra, que está en la Comisión de Relaciones Exteriores, sobre el tema del Mercosur. O sea, pero entonces decís, bueno, son la oposición, pero claro, el bloque total, que es la oposición, digamos, lo que representa el 41% electoral que tuvieron, tenés por un lado a los gobernadores que están bajo los gobernadores, lo sabemos, esto es kirchnerismo puro, están bajo el látigo de la coparticipación. O sea, pueden decir buenos días si le autorizan a decir buenos días, si no le autorizan a decir buenos días, no se lo dicen porque la coparticipación le va a venir complicada. Hoy hay un artículo interesante en el diario La Nación, donde habla específicamente de la reunión que tuvo Kicillof con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, diciendo claramente que iba a ser discriminación selectiva respecto al dinero que iba a mandar a cada municipio. O sea, entonces, no va a haber oposición, por más que tengan está bien, pero no puede depender, tengan que estar en la formalidad de decir estamos en la oposición. Larreta hace seguidismo del coronavirus, y en cuanto... Y persigue viejo. Nada porque está en su espíritu. Pero en cuanto dijera algo, le van a decir, no, cállate la boca, y se va a callar la boca. O sea, es gravísimo, porque a los medios se lo hacen con la pauta oficial. Los medios están quebrados. Los medios sabemos que cuando no hay actividad económica, los medios privados que viven de la publicidad de las empresas, por decir de algún modo, empiezan a estar en una situación de agobio. Entonces ahí está el gobierno tratando de auxiliarlos con publicidad oficial o con plan de laburo. La oposición vive pendiente de la plata. Hay intendentes, decían en la provincia de Buenos Aires, que no pueden pagar ya los sueldos de los policías. O sea, no pueden pagar los sueldos de la policía. Bueno, el día que le manden la plata para los sueldos de la policía, le digan, tenés que decir, viva Alberto, viva Néstor, viva Cristina y viva todo, y libertad Ricardo Jaime, lo van a decir. O sea, esto es el escenario perfecto para un avance totalitario. Perfecto. O sea, tenés... Pero por eso te digo, también habla de la... Y tenés al gobierno nacional, que es el único que tiene la máquina, perdón, Agustín, el único que tiene la máquina de imprimir plata. O sea, porque eso después se va a disparar en una hiperinflación, o sea, ya sabemos... Pero es problema de fin de año. Pero es problema de después. Ahora el único que tiene la máquina de imprimir billetes es el gobierno nacional y va a rigorear a todo el mundo con eso. Entonces no vamos a ver oposición más allá de la buena intención de alguna gente. Pero por eso digo, hablemos también de la catadura moral de lo que es la casta política, la oposición, el periodismo y todo lo demás, que te pueden correr con 2 mangos. Sinceramente, o sea, el principio de la historia de los tiempos se corrió a la oposición y a los disidentes con guita o con violencia. Es historia, no es potestad del kirchnerismo esto. Más que una restricción económica, primero que yo no veo oposición, yo veo cogobierno, un poco lo que veíamos conjuntos con el cambio entre el PRO y su coalición de gobierno radicalismo. Hoy veo una especie de coalición de gobierno entre sectores de Cambiemos y el albertismo. Pero además, el cuadro que también describe Darío de las necesidades objetivas que tienen los dirigentes de Cambiemos con gestión de gobierno, a ver, ellos sabían que iban a enfrentar este escenario, deberían tener el coraje, por lo menos, de decir, bueno, vamos a necesitar la plata para el sueldo, vamos a necesitarla, pero no dejar de denunciar cosas atroces que están pasando. Pero eso no solo pasa y es responsabilidad de la casta política, como bien dijiste, Cari,
hay responsabilidad de los empresarios, hay responsabilidad de los consejos profesionales que no han abierto la boca. O sea, acá estamos asistiendo impávidos ante un acuerdo entre sectores industriales, de comercialización, no me abras las fronteras, cuídame, no me metas productos extranjeros, yo te pago los impuestos, te pago las coimas, y nadie dice nada. Lo que pasa con los medios de comunicación, el ataque que sufrió José Luis, Cacha, Javier, de la mano de Pablo Dugan los otros días, es vergonzoso. No podemos seguir asistiendo de manera silenciosa a estas circunstancias. Y de Cambiemos, yo creo que no podemos esperar mucho más que esto, ¿no? O sea, por timidez, por formas, por compromiso, por el nombre que le quieras poner, no vas a poderle pedir mucho más. Creo que hay que ver cómo se nutre una nueva oposición, porque no creo que eso sea oposición. Creo que son co-gobierno de Cambiemos, claramente. Del Frente de Todos, claramente. Son lo mismo, me puedo confundir el nombre, ninguno se va a ofender tanto. No, es verdad que algunos tienen afinidad, o sea, yo creo que tienen afinidad política. Otros no, pero verdaderamente en la situación actual, yo le doy un ejemplo y recuerdo puntualmente, sin coronavirus ya habían arreglado con el kirchnerismo y en la primera elección de Cristina Kirchner la fórmula fue Cristina y Cobos. La fórmula, la publicidad era Cristina, Cobos y vos. Y vos. O sea, y todo eso sin coronavirus y en un momento donde había plata, donde había dinero, digamos. Los commodities estaban altos, no estábamos pagando la deuda, así que había plata. Y en ese momento, después de que Néstor ya había estado Ricardo Jaime, ya había estado Devido, ya habían estado, digamos, la primera generación de maleantes fue la más... no había para decir yo no sabía, no los conocía. No, fue la más rica. Aparte, fueron los maleantes más profesionales, la primera. Después ya empezó a haber mucho amateurismo en el robo. Casi que se extrañan. Pero claro, los primeros eran tipos profesionales del robo, o sea, eran muy importantes. Y después de un gobierno de Néstor, los radicales hicieron una coalición con ellos. O sea, ahí los que alguna vez fuimos radicales, o sea, y digo yo como mi caso y el de Ricardo López Murphy, el de muchos otros, era un espanto. Decías, ¿cómo puede ser que estos tipos estén ahí? Y terminaron todo y tuvimos providencialmente el respirador artificial de la 125, digamos. La 125 fue providencial porque ese momento donde Martín Lustó mete la pata de una manera tan extraordinaria con la 125, genera una ilusión de que había una fuerza política que enfrentaba a otra. Pero la verdad que hoy estamos en el momento previo y en un país infinitamente más pobre. Estamos en el Cristina, Cobos y vos, pero con muchísima menos plata. Entonces el avance sobre la impunidad va a ser impresionante, porque antes te corrían con la billetera, ahora te corren con el hambre directamente. O sea que es mucho más complicado. Déjame agregar que si hay una situación por la cual los gobernadores están tan apretados, es porque vienen de generación en generación, lo estoy diciendo bien, de generación en generación, haciendo digamos, destruyendo las economías regionales, haciendo un incremento de su planta de empleados públicos y de subsidios y demás. No hay economía provincial que sea sustentable. O sea, también han sido cómplices durante mucho tiempo del armado de esta estructura económica, que obviamente en un castillo de naipes que se cae al menor plumazo. Sí, a eso... Perdón, sigo Vicky, yo, habla. no, Sí, bueno, sí. era nomás para apuntar que a eso agregale el rol de la justicia en todo esto, que es un rol de neta complicidad en la mayoría de los casos, porque además el Poder Judicial es quien hace el control de constitucionalidad de los hechos, de los actos del Estado. Entonces, aquí no hay control de constitucionalidad de absolutamente nada. Acá el Poder Judicial tiene una actitud totalmente laxa en el mejor de los sentidos. El Consejo de la Magistratura, por supuesto, no existe para absolutamente nada más que para engrosar los bolsillos de quienes lo integran.
Entonces vos te encontrás con una justicia que es un poder pintado. Cuando yo leí la resolución por la cual el juez obligado lo libera a Vudú, es una resolución tan vergonzosa que uno realmente no puede creer que tengamos ese tipo de funcionarios al mismo nivel de un payaso como Yarvide. O sea, será más prolijo en lo gestual, en la vestimenta, pero es igual de payasesco que lo que era de lo que era Ollarvide. Entonces, lamentablemente la justicia también tiene un rol de suma complicidad en esto, donde se están aumentando los sueldos y donde todo esto Eso es crea increíble. una casta de ciudadanos de primera y de segunda, y les comento que los 4 estamos en la categoría de los ciudadanos de segunda, o sea, somos Kelpers en Argentina. Entonces, Claramente, esta sí. situación acentúa lo que es la acción del Ejecutivo per se, la inacción del Legislativo y la complicidad o tolerancia del Judicial frente a todo lo que tiene que ver con la corrupción, con el narcotráfico y con una situación que se está desmadrando en todos los órdenes, porque de nuevo, vuelvo al motín, el motín es una situación que es como la gota que rebalsó el vaso en la cárcel, pero esto se va a conjuntar en todos los ámbitos. ¿Cuánto piensan ustedes que con el presupuesto de hambre que tiene el ejército, que tienen las Fuerzas Armadas, van a poder seguir dando de comer cuando eso sale del presupuesto de defensa y no del presupuesto o de nuevas partidas de dinero? O sea, ¿cuánto tiempo más piensan ustedes que van a poder alimentar a la gente de La Matanza o de Wilde y darles un plato de comida, de guiso o de lo que sea? Esto es, en breve se va a terminar, porque no hay forma de sostenerlo. Entonces, todos los recursos del Estado se los están parasitando poderes, los 3 por supuesto, que no cumplen con la función que deben cumplir, que por supuesto no auditan nada y que todos de alguna manera son cómplices. Por supuesto, salvando las excepciones, porque no voy a ser injusta de generalizar. Vicky, un presupuesto de defensa que lo vimos recortado, hoy se está utilizando para darle de comer a la gente, pero lo Claro. vimos recortado para conformar un ministerio de paridad de género, de mujer y una locura, un De despropósito. enorme utilidad en estas épocas, increíble. Sí, totalmente. Tal cual. Pero al margen de eso, también nosotros tenemos que tener la precaución y no dejar que se caiga en el discurso de que toda esta crisis ha sido generada por el coronavirus, ¿no? Esta crisis, lo único que hizo el coronavirus fue acelerarla, que fuera más rápida. Exponerla. Claro, pero precipitamos No, Agustín, yo coincido y justamente el otro día también salió un documento que firmé yo en la FIL y que firmaron varias personas de Latinoamérica, que hablaba de eso, ¿no? No es menester llevarse por delante las instituciones para combatir una epidemia. De hecho, si estamos viendo quiénes lo están haciendo peor, son los más autoritarios. O sea, China lo hizo mal, o sea, pero China, cuando los médicos chinos tuiteaban que había una epidemia de coronavirus, los apretaron en una comisaría para que después salgan y digan lo contrario, y no sabemos cuánta gente murió en China, o sea, de ninguna manera sabemos ni sabremos nunca. O sea, yo no le creo nada a China. La única cosa que me da como alguna sensación de verdad de cuánta gente puede haber muerto es que se dieron de baja muchas líneas de teléfono, y eso es una cosa de la actividad que lo investiga la empresa privada, digamos, pero nunca lo sabremos. España tiene el mismo problema. España han hecho de todo. O sea, el nivel de destrucción institucional que está viviendo España, donde aparte Podemos, Pablo Iglesias claramente dice que del gobierno argentino lo llaman mucho para ocultar, para manejar información. O sea, Pablo Iglesias empezó con su mujer Irene Montero, que es ministra de la Mujer o de la Igualdad o de no sé quién, convocando a la marcha del 8 de marzo, una marcha feminista, y haciendo interna con los demás sectores feministas para ver quién más gente ponía más gente en la calle. El 8 de marzo yo estaba en Madrid, llenaron Madrid de gente, a los 2 días tenían una cantidad de infectados, entre ellos Irene Montero, la ministra, por la manifestación
que salieron investigadores de muchísimos lugares del mundo a decir que esa investigación, cuando ya estaba el coronavirus planteado, había sido un disparate, y a partir de ahí compraron test que no sirvieron a China. O sea, el decálogo de la estupidez lo hizo España. Dos veces. Y sin embargo, tenés que a los que respondieron con más democracia y con más respeto a las instituciones, Alemania que ni siquiera quiso hacer un aislamiento total, la gente siempre pudo salir a la calle, siempre pudo ir al parque, recomendaba que la gente vaya, y aparte con un discurso político muy, muy, muy fuerte, porque Merkel le habló a la población y le dijo: para mí cualquier cosa que tengo que cerrar es tremendo, porque yo sé lo que pasó en este país cuando no hubo libertad. O sea, justamente Taiwán, que está al lado de China, 180 kilómetros está Taiwán de China, es uno de los modelos que se usan como exitosísimos, sin coartar ninguna libertad, sin meterse con las libertades individuales. Perdón, y tratando de salvar la tecnología, al mundo, los test. Irlanda tratando de le fue salvar muy al bien. mundo a principio de todo, Taiwán, tratando de gritar al mundo lo que estaba pasando, y silenciado por China y por los organismos internacionales, digámoslo. Claro, y Taiwán, por ejemplo, no puede estar en la Organización Mundial de la Salud cuando han hecho un combate a la epidemia, contra la epidemia, absolutamente brillante, porque China lo bloquea. Entonces, Darío, esto está muy claro. Pinker, que es un tipo, a mí me cae simpático, no estoy siempre de acuerdo con él, pero me parece, a veces dice cosas interesantes. Decía, no se liga la falta de democracia, llevarse por delante la democracia con combatir una epidemia, digamos. No, pero Darío, lo que no es muy cierto, y mirá lo que nos va a pasar a nosotros. Nosotros cerramos el Congreso, paralizamos la justicia, pero no solo ahora, con la justicia cómplice de siempre, sino con las jubilaciones. O sea, el 60% de los jueces y fiscales federales de la provincia de Córdoba se jubilan. ¿Con quién van a ser drenados esos lugares? Con los amigos. Con los amigos, por supuesto. Tenemos el Congreso paralizado, tenemos el cuarto poder a la prensa viviendo de la pauta estatal. A nivel república, realmente nos espera un futuro muy sombrío. A nivel económico, ni hablemos, digamos, estamos esperando llegar a una inflación de 3 dígitos, el tipo de cambio, vemos la corrida espantosa, la sube en el dólar, y el próximo traslado a precio de eso, y si no va a ser con traslado a precio, va a ser vía desabastecimiento. Nosotros tenemos estimaciones de que para diciembre vamos a tener niveles de pobreza cercanos al 55% de la población, ¿no? Realmente va a ser muy complicado el panorama social de Argentina, y ni hablar del panorama político, porque realmente estos tipos no tienen la capacidad de decir estamos obrando mal. Yo creo que lejos de rever, van a profundizar el modelo con el avance. ¿Cuál va a ser el proceso de ellos frente a las empresas que digan no podemos vender estos precios? Bueno, ya viste parte de lo que pasó a negocios, ¿no? Te estoy hablando de grandes empresas, a mini negocios que fueron y les confiscaron la mercadería porque el tipo no estaba vendiendo al precio que se le ocurría al Estado, aun cuando mostraba la factura de lo que habían comprado en el mercado central o en sus proveedores, no les importó. Les hago una consulta a los tres. Por ejemplo, lo del motín, no es un plan, lo que estábamos hablando. O sea, yo concuerdo que su plan era un plan de liberar a los presos que venían de la gestión anterior y todo lo demás, a los cómplices, todo lo que quieras, y reforzar el discurso identitario, feminista, bueno, todo lo que les sirve de relato como para tapar lo poco que tenían para ofrecer, la pésima gestión. Pero, por ejemplo, el motín es algo que les cayó de arriba del techo, no es que lo planificaron. Entonces, es claro, medio lo que decía Darío, van, digamos, no tienen plan, les caen estas cosas. ¿No les parece que están muy a la Bartola? Porque, un motín no sé la cantidad que era, pero vos, Vicky, debes tenerlo más claro, 150, una cosa así. Sí. Que aparte, un motín que no tenía rehenes, digamos, que no es que sí, decir, bueno, mirá, pasa te tienen visto. No, sí, había rehenes. ¿Había rehenes? Yo no me quedo claro que, porque unos decían que sí, otros decían que no. Pero más allá de eso. Los servicios penitenciarios estaban de está bien. Bueno, lo que pasa es más allá de eso, ¿no les parece que van muy a la Bartola? O sea, les cae algo y hacen cualquier cosa. Yo coincido, Cari, cuando el nivel de degradación es tan alto, el nivel de degradaciones en la justicia, en
en el Congreso, en la oposición, en los empresarios, en las cámaras. Cuando el nivel de degradación es tan alto, la historia del mundo nos enseña que los movimientos autoritarios no surgen de gente con una cabeza extraordinaria y con una eficiencia en la gestión extraordinaria. Justamente, o sea, Maduro, yo tengo un amigo venezolano que es encantador, lo quiero muchísimo, lo conozco hace muchos años, y fue compañero de colegio de Maduro. Y él, cuando Maduro asumió de presidente, decía, pero si Nicolás era el más bruto, si nosotros teníamos que quedarnos hasta después de la hora para explicarle y no le entraba. Bueno, Stalin no fue una eminencia, Stalin era un tipo burdo, o sea, justamente la cosa que creo más extraordinaria que ha dicho el kirchnerismo en los últimos años, y lo vimos muchísimo desde que ganó Alberto Fernández, lo vimos muchísimo en las redes, es que es antipopular la meritocracia. ¿Por qué? Porque, digamos, son tipos que vienen con una idea del mundo chavista y tonta, pero los kirchneristas son básicamente gente que tiene problemas de problemas intelectuales gravísimos, o sea, problemas, no entienden cosas elementales, pero justamente hoy el poder está más a mano de la vulgaridad intelectual y del martillo. Por supuesto que no tuvieron no esperaban el motín. Por supuesto que el motín, como dice Vicky, es consecuencia de lo que hicieron de largar a Vudú y de pedir la libertad de Jaime, porque entonces los presos dicen, a ellos sí, a mí y a mí no, y yo me puedo agarrar coronavirus acá adentro igual. Pero por supuesto que terminar negociando con el cheto, que es el asesino serial, y firmando un acuerdo, habla que son tipos rudimentarios intelectualmente. O sea, yo estuve en gobierno, si a mí me decís, ¿cómo vas a firmar un acuerdo? Vos podés tener una charla con un asesino serial y decir, escúchame, controlame a la gente, no sé qué, pero no firmás un acuerdo. Bueno, eso habla de que son autoritarios y con una malísima praxis. O sea, son autoritarios con mala praxis, no son genios del autoritarismo. Igualmente, Darío, de ninguna manera. Acordate que antes de Cambiemos, cuando estaba el gobierno de Cristina, estaba Víctor Hortel, que dirigía el Servicio Penitenciario Federal. Sí, claro. Y había formado el batallón militante. O sea que, el batallón militante. Ojo, ellos vienen hace rato minando las cárceles también. El problema es que cuando vos minás las cárceles, no necesariamente después te van a ser 100% fieles los que están ahí adentro, porque también está una cuestión de supervivencia, y más allá de que es políticamente incorrecto y hasta incómodo para el sector al que pertenecemos, yo que he ido muchas veces a muchas cárceles de nuestro país, te puedo decir que las condiciones en las cuales están los detenidos son sumamente vergonzosas. Y no es por falta de recursos, no es por falta de recursos, es que hay sobrepoblación, es que se roban las partidas que son destinadas para la comida, o se roban las reses de carne, que son la comida que se compra a los proveedores para los presos, viven en condiciones de lo menos higiénicas. Yo invito a cualquier ciudadano a darse una vuelta por lo que es el penal de Marcos Paz, ir allá y tratar de llegar y pasar por un basurero donde el olor es nauseabundo, donde se te queda el auto y te asaltan y lo único que te queda puesto es la piel que tenés encima. O sea, yo invito a la ciudadanía también a darse cuenta de que hay un montón de cuestiones, más allá de que cometan los delitos o de que en muchos casos estén en prisión preventiva y su delito no esté comprobado. Que las condiciones también son deplorables. Entonces, no podemos hablar de que Argentina es un país que es pionero o que está a la vanguardia de los derechos humanos cuando vos tenés una sobrepoblación carcelaria excesiva, donde tenés procesos judiciales que debieran ser resueltos a más tardar en 3 años, que es el plazo de prisión preventiva legal, y tenés gente que está en prisión preventiva hace 8, 10 años. Y si a eso le agregás la problemática de los juicios de lesa humanidad, que literalmente taponan todos los juzgados y tribunales orales federales, yo te puedo asegurar que gran parte de lo que está pasando es responsabilidad de los que hablan de derechos humanos en este país,
pero mientras tanto están dispuestos a violárselos a la población, a los detenidos, a los presos comunes, al que venga. Entonces todo esto se está gestando desde hace no 2 minutos, se está gestando desde hace años. Yo en Lo que esto pasa, Vicky, que con ese quiero contexto que disentir vos un segundo, porque marcás muy bien, yo perdón, creo que Agustín. sí, discúlpame. Yo acá quería No, decía marcar... que con ese contexto que Vicky define con mucha claridad, a los presos que están en esa condición, encima le sacás a Vudú y el gobierno pide por Jaime, por Martín Báez y por... entonces, no, y es como, agregale, encima de que estás mal, o sea, te mojo la oreja, ¿no? Como... Tal cual. Pero aparte, a 15 metros de donde estaba Vudú o donde está Jaime, están los presos de Lesa, porque son lógicamente los presos que menos problemas dan, los más civilizados en términos de que no hacen motines, tienen sus habitaciones limpias, etcétera. Sin embargo, cuando vos analizás que a Jaime se le pretende otorgar o a Vudú se le otorga en razón de que no está garantizado su derecho a la salud y a 15 metros tenés tipos de 80 años, a ver, te digo, esto es el reinado de la falta de sentido común y de lo que tiene que ver con la complicidad entre jueces, servicio penitenciario, políticos y delincuentes. Entonces, esta situación desgraciadamente se gesta desde hace muchos años y viene a ser un problema más en un país donde la pandemia sirve de paraguas para contener esto, porque esto es el paraguas en realidad de todo lo que va a explotar. Ahora que le tendríamos que pasar a Agus. Sí. No, yo lo que quería marcar es que yo, a diferencia tuya, Cari, yo sí creo que hay un plan en esto, que no está orquestado por subsecretarios de Estado, funcionarios de segundo, tercer orden. Yo creo que acá hay un par de cabezas pensantes que realmente tienen una idea de qué es lo que quieren hacer con Argentina. Cuando uno ve lo que ha sido el deterioro progresivo en la educación formal, en los valores en Argentina, valores como la meritocracia, cuando vemos una secretaria de Educación Pública hablar en contra de un proceso de evaluaciones, cuando vemos un ataque tan alevosa contra el principio de propiedad en Argentina y un ataque que nos está haciendo a los que vivimos del sector privado pasar a depender de la dádiva del Estado. Cuando un empresario necesita un permiso para subir un sueldo, necesita un subsidio para pagar los sueldos, cuando necesita permiso para aumentar un precio, de manera a las Armadas, a las fuerzas de seguridad, cuando se ha deteriorado tanto nuestros vínculos, cambiando hacia un lado y se lo ha... Te nos cortás, Agus. Se corta ahí, ¿no? Sí, Agustín. Es todo los bien demás están- consecuente con un plan pensado por determinadas personas. Perdón, no escuché. No, que te cortabas un poquito, pero se terminó de escuchar bien. Pero bueno, un poco era en eso, digamos. Yo creo que sí hay un plan perfectamente orquestado, diseñado para llevar a Argentina hacia un determinado lugar. No creo que estas cosas sean casuales. Ley de alquiler casuales, de góndolas sea casuales, que una ley sea casual, que el deterioro de valores en Argentina sea casual, que el ataque sistemático hacia las Fuerzas Armadas y Seguridad sea casual. Yo creo que hay gente que está pensando para llevarnos hacia una chavización de la República Argentina. Les pregunto, Bien, y sí. en relación a eso, ¿vieron que aparecieron las encuestas? No, me muero de risa de las encuestas de buena imagen y demás. En España pasó una payasada que le haga 90 y pico % a Sánchez. Pero hablando de ese conjunto de versiones alrededor de la buena imagen del tratamiento de la cuarentena o de las medidas tomadas por Fernández, ¿qué impresión tienen de la sensación real, de la sensación tal vez en redes, que es un poquito menos manejable que la de los medios? ¿Qué impresión les da? No, yo no creo que haya que prestarle atención, es poco importante porque ninguna persona seria que trabaje en opinión pública te va a decir que es un momento, los momentos de crisis, de emergencia, estos son momentos falsos en términos de la opinión pública. O sea,
por mí que tengan 100% imagen positiva todos, todos sabemos que en los procesos históricos, lo que ha pasado en momentos de guerra, de terremotos, de esto, es que hay una posición de aferrarse a la conducción, porque lo único que tenés es la conducción. Vos decís, esta estupidez de decir, a mí me parece muy estúpido toda la gente que dice, estamos en una guerra. Entonces, digo, no estamos en una guerra, estamos en una epidemia. Una epidemia, la guerra se necesitan armas, la epidemia se necesita organización, test, medicina, se necesitan cosas distintas, ¿no? Pero digo, esta cosa, hay un montón de gente que está encerrada en su casa y siente, estoy en una guerra, hay un bicho que está por entrar por algún lugar a mi casa, me va a picar y yo me voy a enfermar y me voy a morir. Esto es lo que digamos, en esa situación, en todo el mundo, digamos, que está pasando en todo el mundo, vos tenés, digamos, siempre el oficialismo, porque es el oficialismo el que está, el que necesita, el que toma las medidas, Sí, el que está dice, gestando. la gente se aferra a eso, como, entonces la opinión siempre es falsa, es como, o sea, no es lo mismo el que está en el medio del problema, que lo que hay que evaluar acá es lo que va a pasar con el destrozo de la credibilidad de la política dentro de 3 o 4 meses, el post-coronavirus. O sea, ahora, porque además ahora todos decimos, ojalá que se infecte poca gente y ojalá que no se muera mucha gente, pero esto termina. Y lo que yo creo que va a pasar es una agudización, digamos, de un país imposible de vertebrar porque está roto. Los sectores medios de las grandes ciudades se van a radicalizar en contra del avance autoritario del kirchnerismo y los sectores que van a pasar a vivir directamente del Estado porque ya no hay ni changas para hacer, van a vivir directamente de la ayuda del Estado. Esto es el sueño cumplido de Bergoglio, o sea, todo un sector de la población que está alejado del capitalismo y que va a recibir una limosna mensual, o sea, ese sector va a estar fidelizado, o sea, por el que le da la limosna. Eso va a ser muy parecido a Venezuela. Venezuela fue así, o sea, y mucha gente se va a ir. O sea, Venezuela quedó un sector sostenido por el Estado, otro sector que era opositor porque era opositor, y ese sector opositor terminó viendo que su casa no valía nada, su empresa no valía nada, su trabajo no valía nada, y se terminó yendo, que era el sector opositor. Yo veo una posibilidad muy cierta de que Argentina pase eso, con la diferencia de que Argentina tiene una clase media con una historia bastante sólida en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza, en las grandes capitales, en la provincia de Santa Fe, que han tenido historia de desarrollo empresario, historia, digamos, de familias que se ha ido pasando eso de una y otra, y esos van a expresar una oposición seria, pero no soy optimista. Yo creo que lo de hoy es una pavada, y otros que son perfectos históricos dueños del tongo en la Argentina son los que hacen encuestas. O sea, Karina, los conocemos. O sea, los tongueros máximos. O sea, en Argentina vos hoy compras una encuesta y decís que yo, Darío Loperfido, tengo plata, quiero una encuesta, 5.000 casos y que me dé el 98%, y la tengo. O sea, si también están hambreados los tipos. Bueno, o sea, Durán Barba logró una encuesta de 130 y pico, que está bien, es la matemática. Es un récord. O sea, no sirve, eso no sirve de nada, y lo que tendría que ser una labor seria y sensata, de la política más seria y sensata, es estar pensando el día después a la salida de la cuarentena. O sea, con default o no default, pero con una situación internacional muy, muy complicada, como un paria internacional. Yo creo que lo del Mercosur de hoy no solo tiene una importantísima relevancia como dentro del Mercosur, sino que va a ser mirado muy mal en todo. Piensen que Europa estaba
tenía que aprobar un acuerdo La de libre negociación, comercio con el Mercosur. O sea, esa había sido la noticia de hace 6 meses. O sea, las negociaciones del gobierno argentino trabajando para el día que Forís lloró, o sea, para un acuerdo de libre comercio con Europa. Hoy las administraciones europeas van a ver que el acuerdo con el Mercosur hoy está como casi desmembrado por culpa de Argentina, y con una situación que es la única, el único sostén económico de muchas cosas va a ser la impresión de dinero, o sea, la impresión indiscriminada de dinero, no solo la que ya se hizo, que ya es brutal, sino la que se viene, o sea, porque acá que no hay nada, o sea, no, ¿qué vas a vender? Se están autocerrando los mercados, es muy grave. O sea, te están diciendo que podés tener un mercado abierto con Singapur y con Canadá, y te están diciendo, no quiero tener ese mercado abierto con Singapur y Canadá. No quiero que mis empresarios le vendan cosas a Singapur y a Canadá. O sea, es una señal muy clara. Entonces, la oposición, en realidad, lo que tendría que estar pensando es de acá a 6 meses, cómo se organiza políticamente y cómo enfrenta la situación de decadencia institucional y económica del país. Y yo no veo, porque hace falta para eso gente de una envergadura política que la Argentina en general no ha tenido, no ha tenido nunca, ¿no? Yo creo que también ese es otro problema. O sea, nosotros vemos el presente hoy y decimos, el nivel político argentino es desastroso. El nivel político argentino ha sido siempre desastroso, digamos. Los últimos políticos buenos que tuvo la Argentina llegó a Marcelo T. Alvear en 1910. Ese es otro, porque tenemos una clase política que habla de la política argentina como si fuera una cosa extraordinaria, y siempre ha sido una política muy mediocre luego del fin del siglo XIX y el principio del siglo XX. Entonces, el escenario... Bueno, ahí te no consulto. Hubo Churchill acá, no hubo eso, ni Tony Blair, ni Margaret Thatcher, ni hubo ni siquiera grandes dirigentes de socialdemócratas, no hubo acá Helmut Schmidt, no hubo Olof Ni Palme. tenés dirigentes importantes sindicales, ni tenés dirigentes... Es un problema de la clase dirigente más que de la clase política. De la clase dirigente. La política es la empresa, pero es la clase dirigente. Ahora, le pregunto algo a los tres, que son 3 políticos outsiders, digamos, de la estructura general, porque en base a lo que estabas hablando, Darío, de decir, a ver, todo el análisis que hiciste respecto de las mediciones de opinión pública, y de lo que son las tendencias mayoritarias en opinión pública en distintos temas, en derechos humanos, en economía, en cultura y demás, siempre los 3 han ido medio contra la corriente, ¿no? Y así le fue a los 3 que les han cacheteado. Los conozco a los 3, son de las personas más cacheteadas de la historia. Entonces, les consulto, sinceramente, porque me parece que parte del silencio que vemos de la oposición política tradicional, ¿no? De la oposición política que tiene representación en este momento en el Parlamento, o de la oposición política que tiene un partido político, o que podría ser una voz disidente, me parece que parte de ese silencio tiene que ver con que evalúan y están calculando el calculito pequeño de que sí, Fernández tiene, bueno, ponele que no tenga el 80% de imagen positiva, pero tiene el 70%. Entonces voy concretamente a ejemplos como los de Larreta, vamos mordiendo a no salirnos demasiado del que está teniendo buena imagen, entonces vamos a hacerles de custodio de su opinión pública. Entonces, les consulto a los 3 respecto de la posibilidad de la oposición política a 3 políticos que siempre se han caracterizado, digamos, por ir contra la corriente. Los quiero mucho a los 3, son 3 personas muy valientes, pero que por ese motivo, casualmente, están por fuera, digamos, de las estructuras políticas tradicionales. Bueno, el que quiera seguir jugando en esta lógica y quiera seguir abonando un proyecto decadente de país, está bien, que hagan seguidismo, digamos, si quieren terminar. O sea, ¿cuántos millones de pobres ya se viene cargando el país año por año, gobierno por gobierno? O sea, quieren terminar gobernando un país. Si
si Larreta hace seguidismo de encuesta y se acerca a Fernández y porque cree que arregla con Fernández y después va a ser presidente, vas a ser un presidente de 30 millones de pobres, no sé cuál es el chiste, no sé cuál es la gracia, no sé para qué estos tipos quieren ser presidentes, o sea, para no arreglar nada y a ir fracaso tras fracaso. La verdad que, o sea, no hay gobierno. El último gobierno exitoso argentino, no sé, qué sé yo, por ahí el primero de Menem fue más o menos exitoso en algunas cosas, pero no sé, fue un gobierno más o menos razonable y que se propuso algunas cosas y le salió bien, y lo hizo, le salió, o sea, logró la estabilidad, no hubo inflación, la convertibilidad, qué sé yo, privatizó empresas que eran una porquería, o sea, pero, o sea, si acá yo prefiero toda la vida ir en contra de la corriente y no quedarme engrampado más en ninguna cosa mediocre, o sea, porque estos tipos siguen, ya la cosa es cada vez más chiquita, o sea, o sea, como te decía, en la época de Néstor tenías el boom de la soja, vendías soja a lo loco y tenías una economía que estaba despegando y las coimas eran buenas, eran fuertes. Ahora ya estás firmando acuerdos con asesinos seriales para que no te prendan fuego, una cosa yo. Entonces, si les gusta ese chiste, se van a cargar ya se vienen cargando un país y digo, no sé qué gracia le encuentran a firmar acuerdos de paz con ojo, asesinos Darío, seriales. lo que pasa pero vienen hace rato haciendo estas fantochadas. Vos acordate lo que fue durante el gobierno de los Kirchner, cuando con Eve Bonafini hacían los sueños compartidos, sí, o sea, los sueños compartidos por Vicky, ellos mismos, se afanaban todo, y por supuesto no construyeron absolutamente nada. No, o sea que esto pero viene por de lo hace menos rato. había plata, Vicky, había plata. Por lo menos ahora ya no hay. Ahora ya no hay, no hay ni eso. Si no quieren, ahora si quieren hacer sueños compartidos o si quieren inventar una Milagro Sala, no tienen para darle ni un pancho frío. No hay entonces, por eso esto no es solo cada vez más chiquito, como bien definiste vos, sino que cada vez es más trágico. Claro. Durante la semana hablaba con la rubia, con Karina, le comentaba la catarata de pedidos de renuncia de mis empleados. O sea, empleados míos que están registrados me piden renunciar y pasar a estar en negro. claro. Y los tipos no son estúpidos. Cuando ven los beneficios que tienen de estar en negro, tienen compañeros de trabajo que podrían estar ganando el doble de lo que ganan actualmente, por el simple hecho de no estar registrado. Insisto en este concepto. Creo que nosotros que somos medios contracorriente, por decir de alguna manera, es momento de salir a hablar, es momento de salir a buscar aliados. Esperen que mi hija me está trayendo un café, una grosa, gracias. Este es el famoso patriarcado en ejercicio. Yo no tuve nadie ni que me acerque un agua. Ni Yamil. No, por ahí es momento de salir a plantear claramente lo que vemos que está pasando, lo que vemos que está sucediendo y los escenarios a futuro, para que después nadie pueda decir, che, nadie me avisó, nadie me dijo. Yo no soy de la teoría, ni mucho menos de en cuanto peor, mejor, porque me tocó vivir la crisis del 2001 y 2002 muy fuerte, con responsabilidad ya en el pago de sueldos, en el manejo de que en ese momento era mi pequeña empresa, y ver volar por el aire los proyectos comerciales, familiares, personales, de amigos, familiares, clientes y demás. Pero políticamente, si nosotros somos capaces de lograr una construcción que aúne las voluntades de los que somos contracorriente, vamos a tener una chance electoral en el 2021. Creo que el nivel de hartazgo y de frustración de grandes sectores de la sociedad va a ser enorme y va a haber que estar preparado para dar respuesta y empezar a construir un país viable a partir de eso, ¿no? Que se vuelva a premiar el mérito. Y además es también una cuestión de que tenemos la obligación, aquellos que realmente pensamos distinto y tenemos una posición distinta, y que además consideramos que hay que respetar la Constitución, el Estado de Derecho, las leyes, o sea, porque acá ninguno de los tres tiene un discurso
digamos, anarquista. Acá el discurso es que se respeten nuestras bases, las bases que hicieron grande este país. Entonces, si nosotros no lo expresamos, si nosotros nos callamos, terminamos siendo la misma oposición cómplice o complaciente, al menos, que hay del otro lado. Entonces, mi función, y creo que las de nosotros cuatro y las de muchos otros que hoy no están con nosotros charlando, es obviamente ser, aunque sea la voz en el desierto, pero plasmar las ideas de la mayoría también silenciosa, porque yo no creo que la mayoría del pueblo argentino sea una mayoría de gente que está esperando exclusivamente una dádiva del Estado. O sea, yo creo que la mayoría silenciosa es la que se rompe el lomo laburando, que muchas veces no obtiene absolutamente nada por parte del Estado en retribución, que el Estado avanza sobre sus libertades individuales, que ve cómo el futuro de sus hijos se está hipotecando día a día y que la única oportunidad que les da Argentina es la de hacer una fila en un consulado. Entonces, definitivamente creo que este es nuestro rol, más allá de que es un rol, por supuesto, incómodo, creo que lo hacemos los cuatro, con la responsabilidad que tienen aquellos que saben que no pueden ser cómplices del desmadre, de la delincuencia, de la corrupción, etc. Entonces, yo lo veo como algo natural, no lo veo con ningún peso ni ninguna dureza. Creo que simplemente en todas las sociedades, en momentos como estos, que son difíciles, bueno, hay un grupo de gente que está dispuesto a decir lo que no se quiere decir.